Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar puede perturbar tu tranquilidad y dejarte con una sensación de inquietud. Las historias que se compartirán en este podcast son reales, o al menos eso es lo que se afirma. Si eres sensible a este tipo de contenido, te recomendamos que procedas con precaución. No digas que no te advertimos. Este caso es considerado como una de las más importantes de la historia de lo paranormal. Los Warrens consideran este caso el más intenso, perturbador y significativo de sus investigaciones. Roger y Caroline Perron finalmente adquirieron su casa de ensueño en los meses de invierno de 1970. Como mucha gente, estaban contentos de habitar en una casa llena de historia, donde anhelaban criar a sus 5 hijas allí. Lo que ellos ignoraban era que la casa estaba impregnada de agonía y muerte. 2 antiguos residentes se ahorcaron, uno de ellos en una de las vigas del granero. La casa fue construida en un hermoso terreno, con un montón de espacio para 5 niños que crecen para jugar. Sin embargo, una vez que se mudaron, los espíritus comenzaron a hacerse presentes. Caroline Perron solo quería conseguir un lugar en el país para criar a sus hijos. Pero empezaron a ver espíritus, tan pronto como se mudaron a la casa. La mayoría de estos entes eran benignos y algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que estaban allí. 8 generaciones vivieron y murieron en esa casa antes que la familia Perron llegara, pero algunos de ellos nunca se fueron. Hubo un ente al que lo llamaban Manny. Era un alma compasiva. Creían que en realidad era Johnny Arnold, que se suicidó en el alero de la casa en 1800. Se aparecía en la casa a cuidar de ellos. Siempre en el mismo lugar, en el pasillo del frente entre el comedor y la cocina. La aparición solía siempre apoyarse contra la puerta y ponía una sonrisa torcida como si él se divirtiera con los niños. Tan pronto hacían contacto visual con él, se desaparecía. Al principio muchos de los entes parecían ser inofensivos, como el fantasma que olía a flores y frutas, el que iba a dar el beso de las buenas noches a los niños en la cama, o el espíritu que siempre tomó una escoba para barrer el suelo de la cocina. Todo lo que cabe esperar de una casa embrujada parecía haber estado sucediendo a la familia, así como cosas que se movían por su cuenta y portazos, o susurros al oído durante toda la noche. Probablemente la cosa más aterradora era el sonido de algo que tenía la costumbre de golpearse a sí mismo en la puerta principal de la casa en medio de la noche, despertando a todo el mundo. Sus descripciones de las numerosas entidades son vivas. Perron recuerda sus características, o falta de ellas, como especialmente inquietantes. A veces, los espíritus aparecían opacos o aparentemente sólidos, y otras veces eran translúcidos o en forma de niebla y bruma. También afirma que los espíritus realmente querían comunicarse con los miembros de la familia, pero no fue a través de hablar en voz alta. Ella describe su discurso como telepática en la naturaleza. Cuando se mostraban, era como si el tiempo se detuviera. Su hermana Cindy lo describió como estar en la burbuja. El aire de pronto se comprimía y de repente se quedaban sin poder moverse o hablar. Era como tener prohibido hacer cualquier cosa, excepto escuchar lo que el espíritu estaba tratando de decir. ¿Tú lo ves? ¿Ver qué? Hay alguien detrás de la puerta. El Conjuro es una película basada en la cacería, que tuvo lugar en la casa de la infancia de Perron y persiste hasta nuestros días. La película retrata a la familia Perron, aunque la historia rodea la experiencia de Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales que llevaron a cabo una investigación de su casa de campo en la década de 1970. El guión se basa en sus expedientes, así como en información que la señora Perron presentó a los productores.
Los Warrens hicieron una investigación sobre la actividad sobrenatural en la casa mientras la familia vivía allí, en un intento de intervenir en nombre de la familia. Durante una sesión de espiritismo que va mal, muy mal, se despiertan y evocan una presencia terrible, que la señora Warren cree que es Bathsheba, que se describe como un alma olvidada de Dios. Bathsheba quería el control sobre la madre de Perron, Caroline, y estaba empeñada y decidida a sacarla de la casa, aterrorizándola, porque el espíritu aparentemente se percibe a sí misma como la dueña legítima de la casa. Vio a Caroline como la competencia, ella deseaba a Roger y a los 5 hijos. Bathsheba asustaba a Caroline directamente hasta los huesos y la atormentaba con el fuego. La describen con una cara espantosa deforme y el cuello roto. Esta cosa era como mirar a algo salido de su peor pesadilla. Según la leyenda local y folclórica, Bathsheba era sospechosa de ser una bruja practicante y fue acusada de sacrificar a un niño lactante como una ofrenda a Dovahkiin, el diablo encarnado. Más de 2 docenas de muertes misteriosas y trágicas ocurrieron en la propiedad. A pesar de que fue absuelta de toda culpa en una sala de audiencias, el Tribunal de la Opinión Pública no fue tan amable. Se confirmó que había estado relacionada con Mary Townesty, una de las muchas ejecutadas por brujería en los ensayos de brujas de Salem de 1692. Dio a luz a un niño, cuando tenía 1 semana de edad, su esposo la atrapó tratando de sacrificar a su bebé al diablo. Furiosa, Bathsheba subió a la cima de un árbol, proclamó su amor por Satanás y maldijo a todos los que tomarían su tierra. Bathsheba entonces se colgó, suicidándose, es por eso que Ed y Lorraine Warren la ven colgada. El espíritu de Bathsheba continuó residiendo en la tierra, obsesionando su antigua hacienda. Fiel a su maldición, perseguiría a las familias que se mudarían a su casa. Bathsheba atormentaría a la familia continuamente y finalmente poseería a la madre de la familia y mataría a los niños antes de forzar a las madres a suicidarse. Los espíritus de las víctimas de Bathsheba continuaron deambulando en la casa, junto con ella, viviendo en constante temor de su maldición. Cuando Bathsheba murió el 25 de mayo de 1885, el forense puntualizó en las notas que nunca había visto algo semejante, su raquítico cuerpo se había solidificado de forma aterradora, aparentemente convirtiéndose en piedra. La tumba de Bathsheba Sherman se encuentra en un cementerio histórico en el centro de Huntsville, Rhode Island. Aunque su lápida está rota, su nombre aún se encuentra legible y la tumba es muy visitada por los turistas. A pesar de tener a Ed y Lorraine Warren intentando disipar los malos espíritus, terminaron haciendo más daño que bien, y nunca tuvieron éxito en librar la casa de su horror. La familia se quedó en la casa durante 10 años antes de finalmente salir, pero las cosas horribles que ocurrieron dentro de esas paredes se quedó con ellos para siempre. Perron siempre sabía que habría escépticos y yo no la culpo. Su historia no es la única que ha sido objeto de críticas sobre si es cierto o no, lo que explica por qué se esperó 30 años para decirle al mundo lo que realmente sucedió en esa casa. Obviamente hay mucho más en esta historia de lo que hemos tratado aquí y honestamente, solo he arañado la superficie. Todo esto se basa en una historia real.